Bienvenido al top 10 de trampas en el legendario Gambito Rousseau para enloquecer a tus oponentes. Soy el gran maestro Igor Smirnov y te mostraré qué hacer aquí en las líneas más jugadas y también contra la sugerencia más desafiante de la computadora peón de 4. Y empecemos con la trampa más directa, donde no se puede defender fácilmente este peón porque tras el intercambio tienes peón de 5 ganándote la pieza de inmediato. Si tu oponente no es principiante y calculó y se dio cuenta de que no puede capturar el peón por este movimiento de 5, y decide bien, voy a intercambiar primero el alfil para luego poder recapturar el peón sin ningún problema. Ahora pierdes el derecho a enrocar y con eso va a estar bien. Pero en realidad no, tú vas a jugar peón de 5, expulsas este caballo atrás y luego peón e4, pone a las blancas en los problemas habituales del Gambito Rousseau. Este caballo no tiene casillas cómodas, no puede ir al centro debido a tu caballo, tampoco puede ir a esta diagonal debido a tu dama. Por supuesto, las blancas pueden más o menos aceptar la derrota y prepararse para la siguiente partida, pero no es muy atractivo. Algunos oponentes intentarán en su lugar jugar dama e2 para clavar el peón y quizá atacarlo después, pero entonces juegas alfil g4 estableciendo esta clavada. Y cuando tu oponente intenta atacarte de cualquier forma, tal vez con este peón, tal vez con este otro, no importa, en lugar de retroceder, vas adelante. Y este movimiento de caballo de 4 sobrecarga completamente a las blancas. Ataca a la dama y el caballo no puede ser capturado porque también está clavado. Es interesante cómo aprovechas esta clavada y todo tipo de horquillas a la vez. La dama no puede avanzar debido a esta enorme triple horquilla. En cambio, si la dama retrocede a D1 para intentar defender también este peón, entonces tras el intercambio terminas con otra horquilla y ganas mucho material. El movimiento más común de las blancas aquí, por supuesto, es aceptar el peón del gambito en F5 y capturarlo. En este caso avanzas el peón a E4 mostrando a las blancas en que se han metido. Este caballo está en problemas y ¿qué pueden hacer? Si intentan dama E2 para evitar retirar el caballo, dama E2 genera algunos problemas porque este peón queda clavado y atacado. Pero puedes hacer lo mismo, dama E7, defiendes el peón, renuevas la amenaza al caballo, finalmente el caballo tiene que retroceder y ahora tras caballo F6, un movimiento útil que cubre la casilla por si acaso para que las blancas no puedan dar jaques y a la vez prepara el avance de peón D5. Ahora si las blancas intentan D3 porque de otro modo apenas pueden desarrollarse, tienes la trampa principal del Gambito Rousseau. En lugar de intercambiar peones, juegas caballo D4, atacando a la dama y también mirando al peón en C2. Y si la dama se mueve a algún lado, D1, D2, en lugar de capturar tienes nuevamente otra sorpresa. El caballo captura en C2 con horquilla y luego otro ataque descubierto, dando jaque y capturando la dama en la siguiente jugada. Muchas veces las blancas no juegan peón D3, sino que solo desarrollan el caballo. En este caso también tienes una continuación de ataque muy bonita. Mueves el caballo a D4 atacando la dama y también el peón en C2. La dama debe retroceder y ahora juegas D5. No quieres detenerte, estás decidido a sacrificar un peón para completar tu desarrollo rápidamente y seguir atacando. Después de que las blancas aceptan el sacrificio de peón, ahora recuperas este en F5, que es un buen efecto secundario de haber avanzado el peón a D5. Y ahora tienes un peón menos, pero tienes muchas amenazas. Incluso puedes enrocar en el flanco de dama y así poner a jugar tu torre. Además el caballo en D4 es muy activo. ¿Y qué pueden hacer las blancas? Caballo D2 fallaría debido al alfil G4 que clava al caballo y se lo gana después. Entonces, ¿qué otra cosa pueden jugar aquí? ¿Qué tal alfil por B7 atacando tu torre? Tienes otro truco repentino en E3 que descubre una diagonal para tu alfil y crea la amenaza de caballo por C2. Pero tu oponente puede estar pensando, bueno, eso no es gran cosa, ¿no? Con caballo por C2 solo se está haciendo un doble a rey y torre, así que voy a capturar su torre y estaré bien. Pero después de alfil por A8, en lugar de capturar este peón, tienes otra sorpresa. Tenemos muchas para las blancas aquí. Peón E2, la dama es atacada y las blancas no pueden capturar con esta porque el peón está protegido. Pero si capturan con el caballo, entonces tenemos alfil por C2. Elegimos capturar este peón con el alfil porque ahora de repente la dama en D1 queda atrapada. Y además de eso todavía mantienes mucha presión aquí abajo. Algunos de tus oponentes se negarán a capturar el peón en B7 y en cambio intentarán jugar de forma segura. Jugarán peón C3 intentando expulsar tu caballo. Sin embargo, eso es todo menos seguro porque tu caballo saltará hacia adelante con jaque y después de que es aceptado se abre un repentino jaque descubierto. ¿Y qué pueden hacer ahora? Si el rey se mueve aquí a F1, entonces alfil D3 conduce a un mate rápido. Y si en cambio las blancas intentan devolverte el caballo, tú dices, está bien, lo recuperaré, pero en mis términos. Ves que todo se congela aquí, o sea, parece que el caballo ni siquiera quiere ir ahí, de verdad. Las negras juegan alfil C2 aquí, por eso el caballo dudó tanto, sentía lo que venía. Y con este alfil a C2 estás desviando a la dama para luego dar este mate impresionante.
Y hasta ahora las blancas intentaron resistir, pero ¿qué pasa si tu oponente acepta lo inevitable y retira el caballo a G1? Entonces hay un bonito movimiento de peón D5 que ataca al alfil y además permite que tu alfil capture este peón en F5. En este caso también de alguna manera animamos a tu oponente a que devuelva este alfil a F1 y lo intente de nuevo en una próxima partida. Pero si tu oponente no quiere rendirse, puede jugar dama H5 y ese es precisamente el movimiento que provocamos, porque al principio parece que jugamos mal. Tu rey está centralizado y aparentemente expuesto, pero en realidad es malo para las blancas. Ahora el alfil está atacado y necesita ir a algún sitio, luego desarrollas el caballo, atacas a la dama y ahora empezamos a ganar tiempos atacando a esta dama expuesta, mientras tu rey en realidad está bastante seguro en el centro del tablero. Ahora la dama blanca debe moverse de tal forma que también defienda este peón, ya que de lo contrario simplemente lo recuperarás y entonces vuelves a atacarla. La dama intenta quedarse cerca de este peón, pero ahora juegas caballo D4 y atacas al peón, esta vez porque el caballo D4 añade más fuerza y alfil por F5 se convierte en una amenaza real. La única forma de detener esto es avanzar el peón a G4, pero ahora tienes un modesto movimiento que gana la partida en el acto. También está el gambito declinado ruso, donde las blancas no capturan el peón en F5, lo cual es correcto. Por ejemplo, juegan peón D3, intentando mantener todo sólido. En este caso puedes desarrollar tu alfil y ahora caballo G5 parece muy ventajoso para las blancas. Es algo similar al ataque del hígado frito, pero en este caso esta casilla y la diagonal están aún más debilitadas porque avanzaste el peón a F5 y valientemente sigues avanzándolo. Este movimiento ataca al caballo en G5. Gracias al peón en F4 rompemos la conexión entre el alfil de casillas oscuras de las blancas y el caballo, y por lo tanto ahora este caballo está colgando. Pero las blancas se sienten felices y van a jugar caballo F7 de todas formas con esta horquilla y el caballo está defendido. Pero ahora das un salto con la dama, creando una especie de amenaza de mate pastor. Y es interesante que la partida que te muestro es jugada por alguien con casi 2600 de elo. Y puedes ver lo rápido que cayó. Jugó dama D2 esperando defender el peón, pero alfil E3 sobrepasó completamente a las blancas. La dama está atacada, no puede escapar fácilmente porque también debe defender este peón. Y si se mueve aquí, entonces sigue caballo D4 con aún más amenazas. Ahora la dama sigue colgando, este peón en C2 está colgando, el alfil en C1 está colgando y el peón en F2 también. Claro que tal vez quieras preguntar, Igor, ¿por qué las blancas jugaron este torpe movimiento de dama de 2? ¿Por qué no simplemente enrocar? Bueno, en tal caso también tienes un ataque muy fuerte, ya lo he analizado en otros de mis videos, así que simplemente dejaré el enlace abajo. Ahora hablemos de la mejor opción blanca, peón D4, que es lo que recomienda la computadora, y es de hecho el movimiento más desafiante que puedes enfrentar aquí. Ahora capturas en D4 y hay un par de cosas que se pueden jugar aquí, hablaremos de ellas. Caballo por D4, el movimiento más natural y el más jugado, simplemente continúas con tu desarrollo, caballo F6. Si las blancas capturan en F5, eso habilita el avance de peón a D5, lo cual te favorece. Caballo por C6 es otro movimiento muy común y entonces simplemente recapturas. Aquí se abre la oportunidad para que las blancas cambien damas y eso llevaría simplemente a un final igualado. Tu peón en F5 está protegido por el alfil, por lo tanto todo está bien. Pero por supuesto las blancas no quieren un final igualado, piensan que estás jugando una apertura rara y ridícula y que deberías ser castigado, y encuentran la oportunidad de jugar alfil F7 con jaque, muy bueno, desviando a tu rey y luego capturando tu dama. Ahora las blancas están felices, refutaron tu dudoso gambito, pero aparece alfil B4 con jaque y esto da vuelta a la situación. Ahora atacas a su rey, también a su dama. Y lo mejor que pueden hacer las blancas para no perder la partida de inmediato es retirar la dama, para que al menos puedan obtener algo a cambio, pero ahora llegas a un final donde tienes un peón de más y vas jugando por la victoria. También hay algo más que las blancas pueden hacer aquí. Después de que capturas el peón en D4 pueden capturar de inmediato en F5, lo cual es genial para ti porque ahora tienes el movimiento peón D5. Tienes este movimiento porque antes esta casilla estaba controlada por el peón blanco en E4, pero ya no más. Y ahora D5 ataca al alfil y además te da un tiempo para recapturar el peón y desarrollar tu alfil al mismo tiempo. Además en la siguiente jugada se mueve aquí y podrías capturar el peón, pero es aún mejor jugar un jaque intermedio que simplemente desordena la posición blanca. Porque aunque las blancas tienen varias opciones para responder a este jaque, todas son muy incómodas. Solo intentar jugar dama de 2 y ofrecer intercambiar las damas no les da nada, pues se puede capturar forzando probablemente el alfil a retroceder, no consiguen nada. Y si en cambio solo retiran el alfil, de nuevo no hay nada especial, puedes capturar, enrocar largo y todo está bien. Si el rey intenta esconderse en F1, eso también es muy incómodo, ahora el rey queda expuesto y la torre queda encerrada. Y finalmente las blancas pueden intentar jugar rey D2 esperando activar la torre y ganarse tu dama. Y aunque el rey queda centralizado, aún podrían esperar que esto les permita ganarse tu dama.
Y ahora hay diferentes formas de manejar esto, pero la más divertida es jugar peón G6 dejando que se ejecute su amenaza. Entonces vas a dar este jaque y el rey se ve obligado a avanzar. Solo hay una casilla para el rey y después de eso, por mucho que me guste la apertura del alfil, la clausura del alfil es mejor. Y tenemos que hablar de lo que dice el motor. Y es que después de capturar el peón, en D4 Stockfish recomienda peón E5, un movimiento muy contraintuitivo con blancas. Las blancas no capturan ningún peón, sino que intentan restringir tu desarrollo. Tu caballo no puede saltar aquí, este alfil controla esta diagonal y por lo tanto tienes algunos problemas de desarrollo. Pero juegas peón D5, este movimiento que nos ayuda en muchas variantes. Estás ganando un tiempo atacando al alfil. Si el alfil se retira, definitivamente será fenomenal para ti, pero peón por D6, esta captura al paso es lo mejor que pueden hacer las blancas para no perder tiempo. Ahora tu dama captura, luego las blancas enrocan, tú desarrollas caballo, luego te dan este jaque y alfil E7. Objetivamente hablando, esta posición es buena para las blancas, el motor les da como +1 o algo similar, pero las blancas necesitan saber de esto y todo esto es bastante avanzado. Y nuevamente muy pocos de tus oponentes encontrarán movimientos así, movimientos súper avanzados. Y aquí caballo G5 intenta un ataque de las blancas, intentando llegar a la casilla F7 con el caballo, tal vez con este tenedor, o tal vez con el alfil para atacar a tu rey, pero ahora con caballo G4 haces el mismo movimiento, con esta fuerte contraamenaza de dama por H2 que atacar al rey. Y empiezas a tomar el control, después de que jueguen peón F4 intentando bloquear esta diagonal, también quitándole la casilla E5 a tu caballo, tienes peón D3, otra sorpresa repentina. Donde después de que jueguen lo que sea, caballo F7 o capturar en D3, como sea, la cuestión es que ahora tienes esta diagonal abierta para tu dama y puedes atacar desde aquí o desde aquí, no importa, da igual. Esto da un jaque y luego tienes una continuación forzada con jaque, luego otro jaque, esta vez un jaque doble. El rey no puede venir aquí debido a dama F2 jaque mate, y si el rey se va a la esquina buscando seguridad, entonces tenemos sacrificio de dama y un mate clásico de la cos. Déjame mostrarte también una cosa muy interesante a tener en cuenta. Después de que te aceptan este peón y tú juegas peón E4, lo mejor que pueden hacer las blancas aquí es no retirar el caballo G1, simplemente es muy pasivo, sino hacer este sacrificio de caballo. Y la idea aquí es bastante ingeniosa. Si tú aceptas el caballo sacrificado, que es malo para las negras, dama H5 gana la partida aquí para las blancas. En lugar de eso, por supuesto, es muy simple, solo juegas caballo F6 controlando esta casilla para que la dama blanca no pueda ir allí y ahora tu posición queda perfectamente bien. Si se cambian caballos, entonces juegas D5, capturas el peón en F5, todo bien. Ahora, de todos modos, déjame mostrarte qué pasa si caes en la trampa. Aquí dama H5 se supone que gana la partida, pero la diversión aún no termina. Aquí después de G6 el peón captura, la dama está muy activa y lista para atacarte, tú juegas caballo F6 atacando a la dama y es interesante que aunque supuestamente las blancas atraparon a las negras y se suponía que ya ganaban la partida, la mayoría de jugadores en realidad se equivocan e incluso pierden con blancas, porque aquí la única jugada ganadora para las blancas es un muy interesante peón G7. Un sacrificio de dama ganador, que en realidad no es un sacrificio porque en la siguiente jugada las blancas recuperan la dama, pero además se llevan la torre en el proceso y siguen atacando. Así es como ganan las blancas. Pero esto es lo que pasa en la realidad. La mayoría de las veces al ver que la dama está atacada, se comete este tentador error grave de dar jaque a tu rey atacando al caballo en D4 y parece que estás destruido, pero en realidad caballo a E6 cubre prácticamente todo. Simplemente quedas con pieza de más y el ataque blanco termina. Además puede parecer que las blancas tienen algo de compensación porque ves que se llevaron todos los peones de tu flanco de rey, pero en realidad puedes avanzar el peón a D5 o a D6, atacar a la dama o jugar D5, atacar al alfil y ahora ves que no solo tienes una pieza de más, sino que además eres tú quien ataca y la dama en E5 queda casi atrapada. Déjame mencionar otra cosa rápidamente. Algunas personas ven un par de mis videos de aperturas en internet y creen que enseño un ajedrez de ilusiones y trucos de apertura. Créeme que es todo lo contrario. He sido entrenador en los últimos 18 años y hasta ahora he entrenado a miles de estudiantes y sé que funciona. Y si de verdad quieres llevar tu ajedrez al siguiente nivel, potencialmente a los 2000, he reunido todo lo que necesitas en un solo paquete. Puedes encontrarlo abajo haciendo clic en el enlace si te interesa. O si no, nos vemos en mis próximos videos y que tengas un excelente día.